esto me dice que en el mundo espiritual hay una organización. Ya me está hablando la palabra de que hay jerarquías. Yo les he contado a ustedes que por situaciones económicas en mi casa allí en Bogotá, nosotros tuvimos que arrendar, nosotros teníamos un casalote y tuvimos que arrendar la parte de atrás pues para poder obtener algo. Pero la casa había perdido el agua, la luz, y hasta la vergüenza. No teníamos agua, no teníamos luz, se había cortado también el teléfono. Y llega una señora y nos dice que ella quería que se le arrendara, nosotros dijimos, ¿pero cómo? Y le mostraron, dijo, no, a mí me sirve. Señora, pero no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada. Dijo, a mí me sirve. Bueno, la señora entró y resulta que era una bruja, literal, sin escoba, pero era una bruja. Uno dentro de su ignorancia se le arrendó, digo, ignorantes pero no falta de chisme, ¿no? Empezamos a ver que llegaba gente ahí, sobre todo mucha gente de la iglesia tradicional, y no los conocía porque éramos de la iglesia tradicional, para hacerles trabajos de brujería y de hechicería. Por eso ya no tenía afán de luz, tenía afán de agua, me servía. Y me acuerdo tanto que venía con un señor, lo llevaba cargado de lado a lado, para que ella les dijera qué era lo que tenía. Cuando ella ve que él viene, ella le dice, deténganlo, por un pasadizo venía. Digo, deténganlo porque a él no le puedo hacer nada. Y como yo tengo principios de periodismo, lo dio a toda chismosa ya. Dijo, el trabajo que a él le hicieron fue un trabajo para muerte y tiene 3 días y él va a fallecer. Y el que le hizo este trabajo tiene más autoridad que yo, por eso no me puedo meter. Hay jerarquías en el mundo espiritual. Por eso es que hay hermanos de las congregaciones que no se quieren meter en este asunto, porque es un asunto bien, pero bien pesado. Teniendo bien claro esto, el mundo espiritual es tan real, los demonios son reales y así como los ángeles son reales. La palabra dice en Hebreos capítulo 11 versículo 3 que primero fue el mundo espiritual que el mundo natural. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos haber sido ¿qué? Haber sido constituido ¿quién? El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fuerte, ayúdenme, de modo que lo que se ve, o sea, los árboles, las montañas, el mar, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. ¿Y qué es lo que nosotros no vemos? Es el mundo espiritual. Hay personas que tienen no debemos hacer un don, pero tienen la capacidad de ver demonios. Y la gente le cree al que ve, yo vi un demonio, ¿en serio? Y sí. Y si uno como iglesia dice que vio ángeles, están locos. Pero si es el mismo nivel, solo que unos en el reino de las tinieblas y otros en el reino de Dios. No estoy diciendo con esto que el que ve los demonios sea del reino de las tinieblas, no. Pero sí es real. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo natural fue creado de lo que no se veía. ¿Aló? Entendemos que el mundo espiritual fue primero que el mundo terrenal.
El mundo espiritual se divide en dos: en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas. Veamos lo siguiente, y los dos son reales. ¿Aló? Los dos son reales. A la gente le molesta cuando usted dice: a mí Dios me habló. ¿Y este qué se cree? ¿Y es que este es santo? ¿Y es que este no? Sí, Dios habla. Empezando que por lo que más habla es por dónde. Por su palabra. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted lee un versículo, una cita bíblica, un capítulo, una porción de la palabra, y usted siente que eso es para usted. Eso es lo que se llama palabra rema. El logos es el conocimiento, pero usted leyó y dice: wow, esto me llegó, esto me tocó. Ahí le está hablando Dios. También puede hablar por voz audible, lo vemos en el Antiguo Testamento. Y tenemos el mismo Dios de ayer, por los siglos de los siglos. Siempre puede hablar. Amén. Dice: el tema de la liberación es muy atacado por los que no fluyen en esta área. Entonces dicen que esto no existe o que esto es mentira. Pero los que lo han experimentado, lo que nos hemos vivido, es algo que apasionante. Es algo apasionante. ¿Sí o no, Samuel? Me encanta. Ya leyó 3 libros de Ana Méndez, de Rebeca Brown. Está metido porque es su pasión. Marcos capítulo 16, versículo 17. El deseo de estas enseñanzas primero es que usted salga deseando fluir en la liberación y que entendamos que si necesitamos podamos acudir al Señor. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: ¿y estas qué? Ayúdenme. ¿Y estas qué? ¿Estas qué? ¿Seguirán a quiénes? A los que creen en mi nombre. ¿Qué dice el Señor? Echarán, ¿qué dice? Fuera qué? Demonios, y hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es la liberación? Es una señal, escucha bien, de que Dios está con nosotros. Amén. No quiere decir que el que no le guste la liberación, Dios no está con él, tampoco. Ahorita les voy a decir algo que es importante. El Señor le está diciendo a su pueblo: ustedes tienen una etiqueta diferente. Y habrá cosas que se va a revelar que ustedes pertenecen a mí, que yo estoy con ustedes. Una de las palabras es que dice que por sus frutos, ¿qué? Ahí dice que Él está con nosotros porque hemos permitido que nos limpie, que nos haga, nos transforme. Pero también dice, habla de 2 señales específicas ahí. Una es que echaremos, que en el nombre del Señor echaremos ¿qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esto es un don? No. Esto quiere decir que esto es algo que Dios le entregó a todas las personas que asisten a una iglesia, que le conocen. Por eso es inaudito o curioso cuando alguien llama a las 3 de la mañana al pastor y le dice: pastor, venga, que es que hay un endemoniado. Si la palabra me está mostrando que estas señales seguirán a quienes. Esa hay una falla en la cuestión. Si usted lo está siguiendo un inquilino, un chuki, y usted se siente bajito, es porque le falta algo que voy a enseñar, no me lo. Pero es una señal que nos debe de seguir a Dios. ¿Aló? Esta señal, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué pasa? Echarán fuera demonios. El versículo 18, por favor. Tomarán en sus manos ¿qué? Y sapos. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa que no les
¿qué? Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Miren las señales que hay. Nosotros nos atrevemos a ¿qué? A imponer manos para sanidad, ¿sí o no? Está ahí. Algunos se nos mueren, pero bueno, los mandamos para el cielo. Algunos toman serpientes o ratas o otras porquerías que existen y no tienen problema. Algunos hablan nuevas lenguas, pero la mayoría tenemos problemas ¿con qué? Con echar fuera los demonios. El contexto de estos versículos que acabé de leer dice: Jesús ya resucitado instruye a sus discípulos antes de ascender al cielo, indicando cómo se confirmaba su mensaje. Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿cierto? Miren desde dónde vienen las señales. Ustedes se acuerdan bien de Moisés cuando va a hablar con el faraón. Hay unos magos que también hacen. ¿Ellos son de dónde? Recuerden que son lucha de tronos, lucha de reinos. Allí Moisés lleva su vara y allí los magos también tiran las varas, también se convierten en serpientes. Pero ¿cuál fue la diferencia? La de Moisés se comió las otras. ¿Esto qué me dice? Que el enemigo está limitado. Aunque copie los diseños de Dios, él está ¿qué? Limitado. Hay un límite para él, mas no hay un límite para los que creemos en Jesucristo. Alguien que aplauda al Rey de Gloria. Señales que seguirán a los hijos, a los que creen en el Señor. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en nuestras manos serpientes e impondremos manos. ¿Y qué sucederá? Sanará. Estas son las señales que acompañan a los creyentes. Pero hay algo. Antes de presenciar milagros, sanidades y liberaciones, escúchame bien, el mundo espiritual debe de reconocerlos. Aquí la hay de dos, aquí no hay medios. O usted es del reino de las tinieblas, o usted es del reino de los cielos de Dios. No hay puntos de mitad, porque la misma palabra dice o frío o caliente, porque el tibio, que dice la palabra, lo vomitará. Al tibio, Dios, ¿qué hace? Lo vomita. ¿Y qué dice más adelante? Y yo no soy como el perro que vuelve ¿a dónde? Al vómito. ¿Han visto un perro? Y vomita, ¿qué hace? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entendiendo que el mundo espiritual se divide en dos: el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. En alguno de los dos lugares lo conocen a usted, y en alguno de los dos lugares me conocen a mí. Yo a veces, cuando estoy como muy motivada con la alabanza y la oración, digo: cante con el espíritu, en verdad, que lo reconozcan en el reino de las tinieblas. Que allá digan: está cantando, adorando a fulano de tal, y algo va a suceder. Porque recuerden que en la adoración y en la alabanza, como lo vivimos hace 8 días, suceden cosas que extraordinarias. Dice que vienen sanidades, que vienen liberaciones. ¿En medio de qué? De la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración revolucionan, es la palabra correcta, el mundo espiritual. Hace 8 días empezamos a adorar, lo hicimos, y esto aquí el Señor empezó a hacer cosas extraordinarias. Amén. Pregúntese en áreas de su vida en dónde está: en el reino de las tinieblas o en el reino del Señor. Porque podemos estar como un poquito compartidos, y con esto hay que tener mucho cuidado. Miren, quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo
20. Dice Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hablé al principio que Jesús vino a la tierra para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo vino a eso, vino a establecer el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando leemos historias de que el Señor le entregó a su pueblo la tierra prometida? ¿Qué le decía el Señor? Yo te entrego esta tierra donde habitan los hebeos, los cananeos, todos los que terminan en feos, pero allá ustedes van a encontrar ¿qué? Problemas, gigantes, gente con malas costumbres, gente que trabaja la hechicería, gente que trabaja la brujería. Contra ellos ustedes tienen que ¿qué? Pelear, arrebatar, tomar botín y posesión del lugar. Es lo mismo aquí en el mundo espiritual. Dios nos ha dicho, te voy a dar, ha hablado mucho sobre la iglesia, pero ¿ustedes creen que me toca sentarme y esperar a que llegue la gente? No, nos toca orar, nos toca ayunar, nos toca meternos en el cuento para abrir la brecha en el mundo espiritual para que se cumpla la palabra. Y así con cada promesa que Dios le ha dado a usted, con respecto a sus finanzas, con respecto a su familia, con respecto a sus generaciones, hay que hacer algo, mover el mundo espiritual para que esto ¿qué? Se cumpla. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que un lugar donde no hay liberación, no podemos, aunque se hablen lenguas, aunque se ore por los enfermos, aunque se sanen, si no hay liberación, no podemos decir que el reino de Dios ha sido establecido ahí. ¿Qué problema tan grande pueden estar teniendo las iglesias grandes donde no se ministra sanidad ni liberación? Solo música, solo lucecitas de colores, solo humo para tener la gente que no hablen tampoco de pecado porque la gente se incomoda. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino de Dios no ha sido establecido en aquellos lugares. Dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente, y miren la palabra como lo encaja, ciertamente el reino de Dios ha llegado a quienes, a vosotros. Este es un versículo que es bien fuerte en el sentido de que muchos hablan de que no pueden fluir, muchos de los que no pueden fluir en estas áreas critican a los que pueden fluir. Y a veces le dicen a uno, ay pastora, pero es que si hacemos eso, la gente nueva se asusta y se va. ¿Será que yo tengo que limitar una liberación para que la gente no se vaya? No. Lo que yo tengo que hacer, lo hablamos ahorita en una reunión de líderes, es que cuando alguien esté en un trabajo de liberación, lo saquen. Pero no podemos limitar la liberación. No podemos limitar que se nos rebote un demonio. No podemos, porque entonces estaría quitando algo que es certero en el reino de los cielos, que debe de estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El dedo de Dios significa, escucha bien, el poder directo y la autoridad divina. Por eso mucha gente en YouTube, hay unas gentes que yo no sé cómo voy a hacer Dios con ellos, pero se sientan a criticar cuando hay una liberación y que eso no es y que eso, y el que no está bien fundamentado en la palabra empieza a creer eso. Pero a mí la palabra me dice, la palabra del Señor me dice que cuando se echan fuera demonios es porque seguro, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Amén. Yo no me
Dios camina con nosotros, que el reino de Dios nos respalda, es que en su nombre echamos fuera demonios. ¿Aló? Amén. Escucha bien, para todo aquel que tiene batallas espirituales. Usted dice, uy hermana, pero es que no me sacan. Hay uno que dice, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Hay gente que dice, pero que me dejen descansar. Dios lo está preparando para que pueda enfrentar estas cosas. Porque es que nosotros somos soldados de un ejército. Nosotros nos han vendido, y sí, también es cierto, pero nos hemos quedado ahí en que somos ovejitas del rebaño del Señor. Y es muy romántico, y es cierto. Pero si nos quedamos ahí, ¿sabe qué hace el enemigo? Viene, nos bombardea, nos acaba con familia, con finanzas, con nuestras generaciones, con nuestra propia vida, y nosotros cantamos, somos ovejitas del reino del Señor. Y así no funciona el reino de los cielos. Pregunta a la gente, ¿la liberación es un don o es un llamado? Bíblicamente no hay un lugar donde esté la referencia de que es un don. Habló de señales. Él no dijo el don de que eche fuera demonios, no, dijo señales. ¿Para qué nos dio Dios el poder y la autoridad? Para echar fuera demonios. Lo leímos ahorita en Marcos 16. El Señor quiere que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, fluyamos en la señal de la liberación. ¿Cuántos hablan lenguas? Esto hay que activar. Si la iglesia no habla lenguas, es preocupante. Porque las lenguas son un lenguaje que solo entiende su espíritu y el espíritu de Dios. Es como un arma secreta. ¿Estamos? Que el mundo espiritual no lo conoce. Tenemos que empezar a trabajar sobre esto también. ¿Quiénes oran por los enfermos y se sanan? Yo, hermano, que se manda para el culo. Esas son las señales, hablar lenguas y todo eso. Pero también en ese mismo nivel, vuelvo y lo repito, tenemos que tener la fuerza para echar fuera los demonios. Amén. Ahora, hay algunas personas que se activan en fe, ya que es la fe la que activa la liberación. Hay personas que no tienen la fe para esta señal. No es que usted no tenga el mandato de parte de Dios, es que no tiene la fe suficiente. ¿Para qué? Para echar fuera de demonios. No, pastora, no. Y hay gente que se activa una fe muy brava en esta. Nosotros tenemos un pastor allí en Santa Cruz. ¿Qué hombre para liberaciones? ¿No? ¿Qué hombre para liberaciones? Él le mandaban a la finca, porque es un lugar, está diseñado para esto, y el Señor lo utiliza de una manera impresionante. De esa misma manera Dios quiere utilizarnos a todos, solo que algunos tienen la fe, y porque todos tenemos la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Ahí dijo solo hombres, no. Ahí dijo solo mujeres, no. Ahí digo solo los que quieran, no. Digo a todos los que ¿qué? Creen en mí. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Entonces, la fe es la que activa la señal de la liberación. Amén. Santiago capítulo 2 versículo 19. Aquí lo que yo les hablaba, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice la palabra. También ¿quiénes? Aló, también los demonios. ¿Qué hacen los demonios?
reconocidos. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice la palabra, bien haces. También los demonios creen que Dios es uno. ¿Qué es lo que cree el diablo? Porque no está solamente en creer, sino en ser reconocidos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que creen los demonios? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué creen los demonios? Que Jesús es Dios. Ellos lo creen. O sea que no hemos hecho nada superior a los demonios. No hemos hecho nada más que lo que hacen los demonios. Si quedamos hasta ahí, quedamos a nivel de un qué. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué creen los demonios? Que Jesús es Dios. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque creen que Jesús es Dios. Claro. Por eso yo le digo que usted y yo tenemos que ser reconocidos en el reino de Dios y aún en el reino de las tinieblas. ¿Aló? Miren lo que pasó acá. Si queremos que los demonios crean al mandato que les damos y salgan, además tiemblen ante la autoridad, no es solamente decir en el nombre de Jesús. Es necesario que Jesús camine con quién. Que Jesús camine con quién. Conmigo. Porque si no sería que tengo un lenguaje cristiano, pero Jesús está allá y yo estoy por acá. Y si yo estoy por acá y Jesús está allá y me vengo a sacar un demonio, ¿qué creen que me va a pasar? Ya les digo qué va a pasar. Hechos capítulo 19, versículo 15 y 16. Por eso hay gente que no se atreve a activar esta señal, porque son religiosos, pero Jesús no está con ellos. ¿Aló? Hoy no fue como el domingo, el domingo estamos aquí de fiesta. Respondió el espíritu que, escuchen, respondió el espíritu malo, dijo, ¿a Jesús qué? A Jesús conozco. Y dijo, y sé quién es quién. ¿Alguien sabe de Pablo? El apóstol Pablo, el que decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Pablo, el que estuvo en cárceles. Pablo, el que trataron de envenenar. Pablo, el que hacía tiendas para poder sobrevivir. Pablo, que era un hombre común y corriente, pero caminaba con quién. Pero caminaba con quién. Entonces los demonios, ¿qué decían? A Pablo lo conocemos. Y a Jesús, porque ellos estuvieron allí. A Pablo, porque Pablo andaba así. Pablo ayunaba, Pablo vivía, Pablo sufría, Pablo tenía un aguijón y decía, no sé cómo voy a hacer con este aguijón, síganme cogiendo. No sé qué hacer, estoy luchando, tengo una vida cotidiana, tengo un aguijón que no se me quita. Pero ¿quién estaba con él? O sea que no estamos hablando de que es una santidad, 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 santidad. ¿Tan santos? No, porque solo Dios es santo. Pero caminaba con quién? Con Jesús. ¿Cierto? Tengo esta debilidad. Señor, esta parte de mi carne no la he podido vencer. Señor, tengo miedo. Señor, mírame. Señor, ten misericordia de mí. Le decía el Señor, mira, hágale. Yo tengo un propósito. Vamos caminando. Yo sé que no eres perfecto, pero vamos los dos. Entonces, en un momento dado, vieron a un demonio. Y dijo, fuera en el nombre de Jesús. ¿A quién ve el demonio? ¿A Pablo o a Jesús?
cuando tenemos intimidad con Jesús, los demonios cuando te ven, te van a reconocer. Van a ver al que está dentro de ti, van a obedecer al que está dentro de ti, van a temblar, van a salir a la voz de tu nombre. Así es sencillo. Porque en el mundo espiritual no es Fanny la que es reconocida, no es el pastor Freddy que vino hace 8 días el que es reconocido. El que es reconocido es el que está dentro de nosotros. Yo les conté que me vi una película hace muchos años que se llama El abogado del diablo, y que decía que el abogado tenía que entrar a un lugar y había un vigilante. Una de las escenas que me llamó mucho la atención. Y el vigilante, como es una autoridad y llegó el señor a medianoche a entrar, le dijo: qué pena, no puede entrar, qué pena, no puede seguir. ¿Quién era autoridad ahí? El vigilante. El otro era el abogado, pero no tenía permiso porque había órdenes que después de tal hora no podían entrar. Pero el abogado necesitaba entrar. Y el abogado le dice al vigilante: el que está en mí, y estamos hablando del mundo secular, no espiritual, le da la orden al que está en ti para que me deje entrar. Y automáticamente el vigilante, ¿qué? Abrió la puerta. Porque en el mundo espiritual de las tinieblas también hay jerarquías y también obedecen a autoridades. A nosotros nos cuesta obedecer a autoridades. Vengo con todo el respeto, me decía el hermano Juan Carlos, pero yo para someterme a una mujer, él lo decía, yo no quiero, porque nos cuesta someternos a autoridades. ¿Ves qué dice? Versículo 16. Dice: a Pablo conozco a Jesús y conozco a quién, a Pablo, y el nombre en quien está el espíritu malo, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Mire lo que puede pasar si usted dice que está con Cristo, pero Cristo está en una cuadra y usted está en la otra. Aunque usted tenga lenguaje cristiano, aunque usted diga aleluya, gloria a Dios, hermanito, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, aquí traigo mi ofrenda, aquí traigo mi diezmo, todas son palabras cristianas, ¿cierto? ¿Sí o no? O en la calle le dicen ofrenda, ¿no? Aunque usted diga todo eso, pero Jesús no va con usted, Jesús no está dentro de usted, que es el que da la luz. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que les pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como avergonzados y heridos. Yo siempre he dicho, no juguemos a ser cristianos, que el diablo nos juega a ser diablo. No hagamos en otra ocasión también en una amiga, también lo he contado. Yo uso mis pantalones, mis camisas, mi cabello pintado, soy mujer, me pinto el pelo, o sea, no cumplo los requisitos para ser pastor. Y allá los hermanitos son muy santos, entonces ellos me echaron vainas. Pero la hermana, lo que pasa es que aquí los incrédulos nos exigen, vestir como cristianos. Y yo les dije, tan mal están de testimonio que les toca disfrazarse de cristianos. Si a mí me toca disfrazarme de evangélica, es porque no estoy siendo evangélica. Claro, hay normas de protocolos, estacionadamente, decentemente, todo esto. Pero si a mí el pueblo me exige que tengo que verme como evangélico, es porque no estamos allá. ¿Estamos? Usted y yo podemos aquí ser cristianos y afuera el mismo diablo. Y pretender en una guerra espiritual echar fuera demonios. Le aseguro que va a salir desnudos
salir herido. Por eso hay gente que está mal. No está mal, pero sí está mal. Porque se atrevieron a meterse en territorios donde no estaban preparados. Esto no es preparado porque el primer paso es este, el segundo paso es este, el tercer paso no. Preparados es porque tenga comunión perfecta con Dios. Y después están viviendo consecuencias. Las finanzas se le arruinan, el hogar se le arruina, los hijos se le pierden. ¿Por qué? Porque salen desnudos y heridos. Ponle por favor desde el 15 para leerlo de un solo. Pero respondió el espíritu malo y dijo: ¿a Jesús qué? Sé quién es quién. Pero a vosotros, mire, el demonio le está preguntando a un cristiano: ¿y usted quién es? Yo no lo he visto. No lo conozco en las madrugadas, no lo conozco en las noches, no lo conozco en testimonio, no lo conozco en lenguaje. Usted como que va a una iglesia, asiste a una iglesia, pero cristiano no es, porque no veo a Cristo dentro de usted. ¿Aló? Versículo 16. Como no lo reconoció, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos. Nosotros fuimos a una liberación. ¿Ya puede? Nosotros fuimos a estrenando ministerio, fuimos a un retiro de adolescentes. Y estábamos con el pastor Alejandro, ¿se acuerdan de que vino? Que posiblemente fue de nuevo. Todos picados estrenando ministerio. Dejamos a los muchachos en la finca y nos fuimos a caminar, y en esa época estaban empezando los secuestros y todo esto de la guerrilla. Y empezamos a escuchar un sonido muy desgarrador por allá en la montaña. Y decíamos, parece que estuviesen obligando a una mujer a abortar. Y nos fuimos de estrenadores del ministerio. Y saludamos y dijimos: buenas, ¿cómo están? Nosotros somos cristianos, pues, se está pasando algo, nos permiten orar. Claro, la verdad dijo que sí. Y nos permitieron entrar, le estaban echando agua bendita a la muchacha. Y esta mujer cogía a un hermano que era como el hermano Juan Carlos y a otro como él, y lo levantaba así, una niña, y lo levantaba así a fuerza, el Padre de la gloria. Habíamos llegado a un adolescente que no creía en nada y allá creyó en todo. Empezó a decir: aleluya, santo, no sabía qué cantar. Porque cuando se vio, esa muchacha se metía por debajo de las mesas de billar con una muleta y salía al otro lado y yo salí con una herida aquí, tengo una cicatriz, y me acuerdo tanto que el pastor Alejandro salió así como casi que no nos conocíamos porque casi nos duramos bastante tiempo. Después lo regañé por haber pedido permiso, porque fue una buena experiencia. Si los demonios, escúcheme bien, aquí voy a decir algo. Si a usted lo reconoce Dios, sáquela del estadio. ¿Aló? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor presentó a Job? ¿Cómo lo presentó? Hombre justo, hombre bien, mejor dicho, una hoja de vida intachable. Pero también, voy a dar una noticia extra, no sé si la sabía, si la sabía, confirmar. También los demonios tienen que reconocer. ¿Aló? No solo Dios. Que cuando usted, cuando yo nos paremos a orar, los demonios ¿qué? Tiemblan. Porque si tiemblan los demonios, es porque el Señor está dentro de nosotros. Si sale con una paliza, algo no está bien. ¿No? Mire, este caso era de los hijos de Eseo, este entorno de Hechos. Esto ocurrió en un lugar que se llamaba Éfeso, cuando los hijos de Eseo intentaron usar, escúcheme bien, intentaron usar el nombre de Jesús sin tener autoridad, respaldo de parte de Dios. Entonces, ¿qué les pasó?
quiero es un milagro. Ahora, analicemos. A veces somos acelerados ministeriales y queremos pero que hagamos mucho mover todo, y Dios no le ha dicho a usted nada, usted se va y lo hace. Después viene la salud afectada, después vienen las finanzas afectadas, después vienen los hogares afectados, después vienen las generaciones afectadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue reconocido. ¿Pero qué será? Que tengo una maldición hace como 10 años. Piense hace 10 años que estaba haciendo en el mundo espiritual y no fue reconocido. La iglesia necesita urgente que fluya la señal de la liberación. Alguien que aplauda al Rey de Gloria. La profecía pregunta. Es más, escúchame bien, una profecía dada que usted se la crea, pero que no haya recibido liberación, es más peligroso que un cuchillo fino. Porque usted sería un endemoniado con ministerio, con don. ¿Sí o no? Si yo estoy endemoniada y tengo que voy a ganar un título, y yo salgo a ganar un título, pero ¿a quién le voy a servir en realidad? Mateo capítulo 21, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 21, versículos 2 y 3. Diciéndoles, está Jesús con los discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás allá una ¿qué? ¿Cómo estaba la asna? ¿Cómo estaba la asna? Y un pollino con ella. ¿Qué le dijo el Señor? Ayúdeme, ¿qué le dijo el Señor? Desatarla y ¿qué? ¿Para qué era la asna? Acuérdense cuando Jesús entró a Jerusalén. Era la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque iba a morir por nuestros pecados. O sea que la asna iba a ser ¿qué? Utilizada, tenía un ¿qué? Propósito, había habido una ¿qué? Palabra sobre ella, que ella no entraría, porque es un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Pero si no desatan el asno, ¿ustedes creen que ella puede servir al propósito? Jesús no fue hasta allá, solo dio ¿qué? Nada. Tanto que el dueño no dijo nada, porque estamos viendo lo espiritual. ¿Estamos? Pero era necesario para que cumpliera el propósito, para que se cumpliera la profecía sobre este animal, era necesario ¿qué? Desatarla. Y yo sé, el domingo que estábamos aquí, que hubo semejante movimiento, yo con temor le decía al Señor: wow, tú estás levantando un ejército muy poderoso en esta casa. Amén. Y yo le decía a Dios: o me preparas o me tengo que ir, porque están subiendo de nivel los ministradores, los sacerdotes, que necesitamos subir más. Pero si no estamos libres, seremos una iglesia fenómeno. No fenomenal, no fenomenal. ¿Aló? Todos necesitamos entrar en esto. Digo, desatarla. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, porque en una iglesia hay diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsela conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Entonces, aquí me está hablando, nos dice
de fe. La Biblia dice que lo profético está de acuerdo a nuestra fe. ¿Estamos? Lo que se necesita para profetizar es fe, y lo que se necesita para liberar es autoridad y fe. Necesitamos como iglesia, como casa, autoridad y fe. Ahora, ¿cómo se obtiene la autoridad? Porque Dios le dio un paquete de autoridad. Yo he enseñado aquí, no sé si se acuerdan, que usted obtiene autoridad sobre lo que usted piensa. Si yo soy adúltera y me voy a sacar un demonio de adulterio, ¿cómo creen que me va? ¿Desnuda? ¿Qué no fue lo que dijo? Herida. Y herida. Una muchacha en la iglesia cantaba. Me encantaba la guerra espiritual, pero ella tenía sus problemas en la parte de la santidad sexual y en la parte de la economía. Pero estamos en el furor de unas liberaciones ahí, y ¡fum! Hay una mujer, y ella se le va, Padre, en el nombre de Jesús, y le dice el demonio, y usted con sus fornicaciones y con sus deudas que tiene. Automáticamente se cayó la vuelta. Automáticamente porque la autoridad Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en el Calvario. ¿Cuánto lo creen? Él nos da autoridad, pero para que yo pueda tener esa autoridad debo de vencer, porque si no quiere decir que ese pecado está sobre mí. El pecado es mi autoridad y no yo soy el pecado. Pablo, lo que estamos diciendo ahorita, Pablo tenía diferentes debilidades. Él mismo decía, tengo un aguijón, nadie me lo quita. Él tenía sus luchas. Pero ¿por qué tenía autoridad? Porque aunque tenía sus luchas, no se dejaba vencer de sus luchas. ¿Aló? Entonces, esa es la diferencia. Para profetizar necesitamos ¿qué? Fe. Pero para liberar necesitamos ¿qué? Autoridad y fe. Juan 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice la palabra? Todos. Si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Aquí quiero entrar en un temita un poquito más. Hay gente que es liberada. Vienen y en el nombre del Señor hubo autoridad, hubo mover del Espíritu y es liberada. Pero se va, dura un tiempo bien y después vuelve y recae. ¿Cuál es la más fácil? El que fue liberado dice, no, es que ese pastor no tenía suficiente autoridad. Es que no es él, tiene que ser otro. Ya pues que los demonios corruptos los liberan. Es mentira. ¿Qué pasa? La Biblia es clara, dice, así que sí, con un sí, el Hijo os libertare. ¿Qué dice? Seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué pasa? La gente a lo que se siente libre no cuida esa liberación. No la cuida, le parece que fue poquito. Y ellos incurren en la misma atadura. Quizás no van a volverse a acostar con otra persona directamente, pero sí no dejan algo que es necesario dejar cuando usted es liberado. ¿Sabe qué es? Los malos hábitos. Que pareciera que eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Muchísimo. Tenemos que aprender a quitar ¿qué? Los malos hábitos. La gente quiere salir de los demonios, escúchame bien, pero no quiere salir del pecado. Si alguien dice, ay,
Y a la persona le pareció que era como que de chéveres. Y a los 4 o 5 días, 4 o 5 meses, cada tiempo hay que ir a volverle a hacer otra liberación. Eso ya es irresponsabilidad. Porque hay que cuidar el templo de Dios. ¿Qué dice la palabra de que somos qué? El templo. Juan 8:11. O sea que cuando se hace una liberación, usted y yo quedamos muy bien liberados, pero hay que cuidarla. Juan 8:11 dice: ella dijo, ninguno, estamos en la escena donde el Señor van a apedrear a una mujer, y ella dice, el Señor dice que esté libre de pecado, ¿qué? Tiene la primera piedra. Entonces, como todos tenían pecados sexuales, porque están buscando ese pecado, entonces, ¿qué pasa? Todos se hacen los locos y salen y se van. Entonces él le dice, ¿quién te condena? Y ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, y Jesús le dijo, ni yo qué, ni yo qué, ni yo qué, vete. ¿Y qué tienes que hacer? No peques más. Pero si a usted ya se le dijo cuál es el error que hay en su casa, cuál es el error que hay en sus finanzas, cuál es el error que hay en su salud, en su cuerpo, y usted lo sigue haciendo, ya es necesidad de corazón. Por ejemplo, yo ya más claro entiendo que yo con mi pimentón no puedo, ¿no? Ayer me comí un tamal mal, con el pimentón, pero necio, si ya sabe por qué. Y así en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y no peques más. Una cosa es el pecado, pero ¿qué me lleva al pecado? Los malos hábitos. El pecado abre puertas al enemigo, escúchame bien, pero los malos hábitos me llevan al pecado. Una persona que tiene problemas de pornografía y deja que la mujer se duerma, que los niños se duerman, oraron, cantaron, aleluya, tinto, y se quedó solito con el celular. Primero está viendo de política, se va enredando hasta que termina en ¿dónde? En pornografía. Y de ahí viene masturbación, de ahí vienen otras cosas. ¿Por qué? Porque dejó el pecado, pero se amarró del mal hábito. Y lo llevan a liberación. Dijo un pastor, tocó liberar a la misma persona 33 veces. Y salía diciendo, no, el pastor tiene algo de poder, pero no, miren cómo estoy. Pero hermanos del pastor, pero hermanos del hermano que trabaja en la liberación. El problema es de que nosotros no dejamos los malos hábitos que nos llevan al pecado. ¿Aló? Usted tiene problemas de adulterio, porque su esposo no le dice que usted es linda, pero usted se queda hasta altas horas de la noche viendo novelas románticas, sobre todo en las japonesas. Y usted se levantó y hace tiempo no cae pecado, y el vecino la vio y le dijo, qué linda que está. Ay, es un vecino. Porque no se dejó ¿qué? Un mal hábito. Decía el pastor, él veía que un muchacho llegaba mucho donde una chica le decía, ojo con el lugar del pepeo, ojo con el lugar del pepeo, porque no iban a terminar mal. El lugar del pepeo son los malos que hábitos. No, yo ya no fumo, ahora me compro los electrónicos que mientras tanto no, seréis verdaderamente ¿qué? Punto. No, sí, a mí me oraron, sí, por mí ayunaron, sí, pero como tengo todavía la lucha, voy a ponerme a orar estos electrónicos. No está dejando de nada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si usted, después de una liberación, él necesita otra liberación, quizás la necesite en otra área, está bien. Pero si es en la misma área, o usted vuelve al pecado, o usted nunca confesó el pecado. Hay pecados vergonzosos.
Bueno, de hecho todos los pecados. Pero hay pecados que causan como más dureza para confesarlo. Entonces usted no es sincero con Dios y no le cuenta a Dios todo, porque le da pena con Dios. El que le está ministrando le dice, ¿has estado en tal cosa? No, porque le da pena. ¿Usted cree que va a quedar libre verdaderamente? No va a quedar. Ahí se le va a manchar el demonio y tarde que temprano va a volver a florecer. Tarde que temprano va a volver a florecer. El que quiere verdaderamente una liberación completa debe confesarlo. Vamos a orar.